Hoy tendremos la primera parte de la conferencia 359 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y os digo que es la primera parte porque vamos a tocar en la segunda algo monográfico, absolutamente monográfico. Tiene que ver con Israel y con una serie de movimientos que han acontecido que no pueden dejarnos indiferentes. Pero bien, hoy hay el resto de noticias que tampoco se quedan nada cortas. Vamos a empezar. Pues vamos sin más por la primera de las noticias que tiene que ver con Europa y concretamente con Bielorrusia. Pompeo admite la posibilidad de imponer sanciones y suspender el suministro de petróleo en medio de las protestas, eso en Bielorrusia. Por tanto, ya nos damos cuenta también del peso que aún tiene el petróleo para que las naciones funcionen. Dice, lo importante a tener en cuenta son los criterios. ¿Qué es lo que creemos que podemos hacer para ofrecer buenos resultados para el pueblo bielorruso? Pues ya lo veis, esto es lo que dice el secretario de Estado norteamericano. Ya sabéis, hubo elecciones, dicen que fraudulentas, ganó el de siempre y, en consecuencia, grandes revueltas. Pero, ya veis, a alguien tampoco le interesa que sea reelegido ese señor. A unos no, a otros sí, porque Putin le ha dado su pleno apoyo. El presidente del país de Bielorrusia ya ha dicho que es capaz de volver a hacer elecciones siempre y cuando se hagan unos cambios en la Constitución. Bueno, ya visteis que llevábamos unos días hablando de precisamente este señor, el presidente de Bielorrusia, dando unas declaraciones que, bueno, ya veis, en definitiva deben de cortarlo. ¿O es lo que quieren? Mirad qué él llegó a decir. Nos preocuparon increíblemente las elecciones y nos decepcionó profundamente que no fueran más libres y más justas. Esto lo decía el señor Pompeo. Luego hemos visto la violencia y las consecuencias. Los manifestantes pacíficos fueron tratados de manera inconsistente con la forma en que deberían ser tratados. Lo importante a tener en cuenta son los criterios. ¿Qué es lo que creemos que podemos hacer? No solo Estados Unidos unilateralmente, sino de manera multilateral para ofrecer buenos resultados para el pueblo bielorruso, ya se trate de sanciones o de decisiones sobre el suministro de petróleo. Aún no hemos decidido cuál es la respuesta adecuada, pero puedo decirle esto. Trabajaremos con nuestros amigos europeos, nuestros amigos de aquí que aman la libertad y que están igualmente preocupados por lo que sucedió. Y todos vimos cómo la policía detenía a personas y además les daba una serie de felicitaciones, ya me entendéis, entre comillas. Pero más noticias aún al respecto. Bielorrusia sigue sumida en el caos. ¿Qué opciones hay de que se desate un conflicto como el de Ucrania? Atención a esto, porque ya da que pensar. Ya vimos la situación de Ucrania. ¿Puede haber una repetición también en Bielorrusia? Tiempo al tiempo, veremos. Pero mirad esto, porque ya llama la atención y mucho. Los cristianos rezan juntos el Padre Nuestro a causa de las protestas allí en Bielorrusia. Y todo para que la paz prevalezca. Se hacen un ecumenismo por esto. Los cristianos de Bielorrusia rezarán hoy juntos el Padre Nuestro a las 6 de la tarde, a las 18 horas.
18, convocados por el Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europeo para que la verdad, la justicia y la paz prevalezcan tras las violentas protestas postelectorales en las que se eligió al presidente Alexander Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder. Este martes 18 de agosto de 2020, los cristianos bielorrusos y personas de buena voluntad rezarán juntos para permanecer unidos frente a la revuelta social que atraviesa el país después de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de agosto de 2020. Fijaos, una vez más, cristianos bielorrusos, pero también personas de buena voluntad. ¿Os suena de algo esto de personas de buena voluntad? El Papa no para de hablar siempre en estos términos también, añadiéndose a los cristianos. Sean católicos, sean protestantes, sean ortodoxos. Da que pensar, ¿eh? ¿Quién está moviendo esto entonces? Mirad también, llamamiento al diálogo del Papa, que también, por cierto, ha hecho la oración pidiendo la paz allí y en algún otro lugar. En este contexto, el pontífice dirigió un pensamiento hacia ellos el pasado domingo, 16 de agosto de 2020, en el rezo del Ángelus. Sigo con atención la situación postelectoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y del derecho, señaló. Encomiendo a todos los bielorrusos a la protección de la Virgen Reina de la Paz. Pues si dice esto, veremos si hay mucha paz. Además, se ha intensificado la represión de los derechos y libertades civiles, escriben en la nota difundida desde la capital europea. Esta alarmante situación plantea una grave amenaza para la justicia y la paz, no solo en Bielorrusia, sino en toda la región. Y una vez más, ¿quién queda implicado en todo ello? Evidentemente Rusia también. Una vez más, ¿creéis que todo esto está pasando porque sí? Ya veis qué personajes aparecen en la escena y con qué frases, ¿eh? Bueno, Rusia, ya sabéis, tiene que ceder al final por un lado u otro. Durante un tiempo el papado conseguirá someterlo, igual en estos otros países satélites, y después todo se va a regirar. Pero el trabajo se está haciendo, y ya veis una vez más nexos de comunión, Estados Unidos, Vaticano, aliados. Bien, ahora noticia para Francia, y algo que es, repugnante. Crueles y bárbaras matanzas de caballos y nadie sabe por qué. Eso en Francia. Surgen preguntas sobre sus autores y sus verdaderas intenciones. ¿Creen que puede ser cuestión de superstición, fetichismo, ritual satánico, obra de sectas u otras cosas? Los investigadores aún no lo tienen nada claro y no os describo lo que hacen con los animalitos porque es, terrible. Y todo esto también llegó a pasar en Bélgica. Ya llevan tiempo así y aún no tienen explicación. Qué locura, qué locura. Desde luego, muy normal esto no es. Pero en fin, viendo cómo se mueve el mundo, vamos con las profecías de Isaías, Daniel y Apocalipsis, que tienen que ver precisamente con todas esas regiones de Medio Oriente y mucho más allá abarcando. Y vamos no solo ya mostrando los textos, que ya son más que conocidos y de los cuales hemos tratado tantísimas veces, vamos directamente por estas noticias. China se afianza como socio de América Latina ante la inacción de Estados Unidos, dice este titular. La colaboración internacional en el marco de la lucha contra el coronavirus tiene una importancia cada vez mayor, incluso está cambiando el panorama geopolítico. Un claro ejemplo es el caso de China y sus relaciones con América Latina, una región tradicionalmente bajo la influencia de Estados Unidos. Ya sabéis que se la conoce como el patio trasero de Estados Unidos. Según el analista político José Ignacio Martínez Cortés, Washington pierde su posición en la zona por la postura nacionalista de Donald Trump y la caída de la popularidad de sus principales aliados. Vamos a ver el vídeo donde nos lo narran un poco más ampliamente. Bien, ya ves la situación, se habla también del tema de coronavirus, con tema vacuna, pero hay toda una situación que afecta básicamente a toda América Latina y es esa situación de problemática también en esa tierra entre dos grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, pero también China. Por eso hay lo que hay en América Latina.
Pero bueno, hoy veremos aún más cosas. Fijaos en esta otra noticia sobre Donald Trump, que asegura que si Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que recordad serán el día 3 de noviembre, ya no falta tanto, tendrá que aprender a hablar chino, dice. Pero mirad qué llega a contar. Donald Trump aseguró este martes en entrevista radiofónica que de ganar Joe Biden las próximas elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre, China superará a Estados Unidos como superpotencia mundial y forzará a los estadounidenses a hablar chino. China será dueña de Estados Unidos si estas elecciones las pierde Donald Trump. Si no gano las elecciones, China será dueña de Estados Unidos. Tendremos que aprender a hablar chino, comentó el mandatario durante una entrevista con el presentador de radio Hugh Hewitt. Asimismo, Trump señaló que bajo su administración se han recaudado miles y miles de millones de dólares en aranceles a las exportaciones chinas, de los cuales una parte se destinó a apoyar a los agricultores y el resto ingresó a las arcas del Tesoro de Estados Unidos. Por otra parte, el inquilino de la Casa Blanca dijo que su relación con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien calificó como un gran caballero, se había deteriorado a raíz de la pandemia de coronavirus. Por tanto, una vez más, vemos la situación. China aparece en toda la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Y una vez más, también nos damos cuenta que aquí lo importante es ¿quién va a ganar? ¿Creéis que eso va a cambiar las cosas? Aquí lo importante es los que mueven por detrás los hilos del presidente que pongan delante. Y eso es lo que debemos tener presente. No caigamos en partidismos por aquí, partidismos por allá, esto en ningún lugar, porque detrás mandan los que mandan. Y recordad que la profecía, por lo poco que queda para cumplirse para el retorno de Cristo, mande quien mande, va a estar supeditado a sus dueños que le harán hacer lo que evidentemente quieran. Y la profecía se va a cumplir. Y ya sabéis de qué profecías hablo, ¿no? Tarde o temprano, la ley dominical va a llegar, pero ya no va a ser tan tarde. Recordad, 3 años y medio antes del retorno de Cristo, habrá ley dominical. Y hoy vamos a ver algo precisamente que tiene que ver ya con indicios de, una vez más, cómo se irá preparando todo para que cuando llegue ese momento, el domingo, no se mueva nadie. Pero todo en su momento. Moscú también dice, en el incremento de presencia militar de Estados Unidos en Polonia aumenta las tensiones cerca de la frontera rusa. ¿Os dais cuenta cómo todo es un continuo? ¿Y el continuo qué es aquí? Pues precisamente esta situación tan tensa entre Estados Unidos y Rusia. Están cercando Rusia cada vez más por todos lados. Y evidentemente esto ya sabéis qué significa, que Rusia tampoco se va a quedar cruzada de brazos. Es lo mismo que pasa con China. Bueno, pues os dais cuenta cómo la situación mundial, este conflicto que afecta muchos intereses en todos los sentidos, pero que aún se está sosteniendo. ¿Y sabéis por qué? Claro que lo sabéis ya después de tantas conferencias. Porque el Espíritu Santo aún está en la tierra, se va retirando progresivamente, pero Dios tiene una orden dada a los ángeles que sujetan los 4 ángulos de la tierra, de los 4 vientos. ¿Y por qué? Porque los vientos, que son conflicto bélico brutal, aún son retenidos para que el pueblo de Dios haga su faena, para que nosotros demos el mensaje del 4.º ángel a todo el mundo. Y curiosamente el 4.º ángel se da mientras los 4 ángeles retienen los vientos, los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. El 4, lo que implica bíblicamente, es esa totalidad. Norte, sur, este, oeste. Lo abarca todo. ¿Coincidencias por estos números? No. La Biblia da un significado a los números y eso conviene saberlo. Y esto no es una cuestión de espiritismo, es una cuestión que es claramente así en la Biblia, por más que a algunos no les dé por estudiarlo. Otra cosa es la aplicación numérica que Satanás hace de los números del Señor. Muertos que han habido en esas tierras típicas de Medio Oriente, donde los conflictos no cesan,
por lo bajo 13 desde la última conferencia. Y ahora entramos en el apartado de Turquía, del cual ya dedicamos toda una conferencia entera y vamos mostrando aún más noticias al respecto. Israel apoya a Grecia en la tensión en el Mediterráneo con Turquía. ¿Y por qué Israel se pone también en esto? ¿Os leéis ya algo? Bueno, vamos a ir viendo. Israel anunció hoy que apoya a Grecia en la creciente tensión que este país vive con Turquía en el Mediterráneo por las exploraciones de gas que Ankara ha iniciado en una zona que ambos se disputan. Israel sigue de cerca el aumento de la tensión en el Mediterráneo oriental y expresa su total apoyo y solidaridad con Grecia en sus zonas marítimas y su derecho a delimitar su zona económicamente exclusiva, afirmó una portavoz del Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió ayer que defenderá los derechos de Turquía y de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental sin hacer concesiones, y aseguró que continuarán las exploraciones de gas que realiza el buque turco Horus Reis, escoltado por fuerzas navales a unos 150 kilómetros al sur de las costas turcas, a medio camino entre la isla griega de Creta y Chipre. Es justo en esta área donde se solapan las reclamaciones de zonas económicas exclusivas de Ankara y Atenas, ya que Grecia delimita el espacio a partir de sus islas, mientras que Turquía insiste en que solo las costas continentales pueden tomarse como base para proyectar esa región de interés. Grecia ha instado a Turquía a cesar las prospecciones en zonas que considera que le pertenecen y ha acusado a Ankara de socavar la paz y la seguridad en la región. Bueno, paz y seguridad de nuevo, pero una vez más, ¿os dais cuenta de por qué hay conflicto en esos países? Una vez más, tiene que ver con recursos energéticos y, en este caso, gas. La escalada de tensión empezó el viernes pasado cuando Grecia y Egipto firmaron un acuerdo para delimitar las CEE de los dos países, tras lo que Ankara anunció la reanudación de las actividades de exploración que había suspendido en julio a petición de Alemania como gesto de buena voluntad para buscar un diálogo con Grecia. Israel tiene relaciones fluidas con Grecia y ambos países han firmado con Chipre la instalación de un gasoducto en el Mediterráneo que puede llevar el gas israelí chipriota a Europa. Este también atravesaría la CEE de Chipre, parte de cuya isla fue ocupada por Turquía en 1974 y se separó del resto. Por tanto, ¿de qué nos damos cuenta? Que el gas, al igual que el petróleo, suele ser el detonante de graves tensiones entre países porque todos quieren esos recursos. Si alguien cree que el petróleo no va a ser, el petróleo y el gas, el detonante de las guerras finales en este mundo, Armagedón, desde luego ya va siendo hora que se dé cuenta de qué va la vida. Erdogan afirma que Turquía no busca aventuras ni tensiones en el Mediterráneo en medio de la disputa con Grecia sobre la exploración petrolera. Aquí ya sale aún más, ¿veis? Petróleo. El mandatario turco ha insistido en que el diálogo y las negociaciones son el único camino para resolver la situación. Siempre gas, petróleo, no falla. Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo oriental por las tensiones entre Grecia y Turquía. Claro, y podéis decir, ¿y a Francia de qué le viene esto? Pues evidentemente, si se quiere hacer un gasoducto que llegue hasta Europa por parte de ya sabéis quién, entonces es lógico que también intervengan. ¿Pero solo por esto? Pues porque esto son grandes réditos económicos. Y de ahí el movimiento militar que se está haciendo. ¿Y quién es el que está pendiente de recibir una colleja por los otros países? Pues ya veis, Turquía está en el foco de la atención porque quiere seguir controlando y dominando y cada vez más. Pero recordad, Turquía de momento no recibe ningún ataque. ¿Por qué? Porque juega a dos bandas. Tiene un apoyo de Rusia y hace negocios con Estados Unidos. Por tanto, negocios también de la zona, Por lo tanto, lo que esto es un juego a doble banda que les está salvando el pellejo mientras. Pero ya digo, mientras, porque llegará el momento en que eso se va a cortar de cuajo. Y ahora noticia para Estados Unidos.
Comandos de Estados Unidos operan secretamente en casi la mitad de África. El Mando África describe el objetivo de tales misiones como asesorar, asistir y acompañar. Y sabéis, decían que Donald Trump ya retiraba tropas de aquí y de allá, que no quería ser el policía mundial. ¿Y alguien se lo tragó de verdad? ¿Alguien cree que cuando hablan dicen la verdad? Esto es lo que hay en el mundo. Y ellos seguirán haciendo su papel porque la profecía dice que harán ese papel y la profecía se va a cumplir. Y lo que ellos pueden decir es una cosa, pero harán lo que toca porque sus intereses están en todas partes. Y gracias a Dios los profetas pudieron tener la revelación de que ellos harían esto hasta el final. Y así llegaría precisamente a eso, el fin. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos operan en 22 naciones africanas, marcando la segunda mayor presencia militar tras Oriente Medio, extensión de la que tanto los autóctonos como el público estadounidense tienen poca idea. La muerte de 4 militares estadounidenses en una emboscada en Níger en el 2017 fue una sorpresa para muchos, incluidos miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, que no estaban al tanto ni siquiera de la presencia de fuerzas estadounidenses en ese país africano. Según informa el medio sudafricano Mail and Guardian, el año pasado algunas de las tropas más letales del Pentágono estaban presentes en Argelia, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Chad, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Libia, Madagascar, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Tanzania y Túnez. Casi nada, ¿eh? Por cierto, si no recuerdo mal, Mali no os he puesto la noticia, pero parece ser que hay golpe militar, de nuevo, como tantas veces en estos países, y ya veis quiénes están siempre por en medio en todo este juego, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, aún hay un poco más, y es esto, otro, también que tiene que ver con Estados Unidos. Autoriza la búsqueda de petróleo en el protegido ártico de Alaska. El refugio silvestre es hogar de osos polares, caribús y otros animales. Grupos ambientalistas ya han expresado su indignación por el permiso de la actividad industrial en la zona. O sea que al final, ¿qué ha hecho Donald Trump? Pues ya veis, levantar la veda, y no la veda de caza me refiero, ¿eh? El Departamento del Interior de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto que permite la búsqueda de petróleo y gas en la llanura costera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, un terreno de unas 600.000 hectáreas en la costa norte de Alaska. El Congreso nos ha instruido vender lotes en la llanura costera del Refugio de Vida Silvestre de Alaska y hemos tomado un paso importante hacia el cumplimiento de nuestro compromiso al determinar dónde y bajo qué condiciones se realizará el proyecto de gas y petróleo, declaró el secretario del Interior, David Bernhardt, en un comunicado. Una vez más, ¿nos damos cuenta qué es lo que mueve el mundo? Pues los grandes mercaderes de la tierra están puestos en esto, petróleo y gas. Y en consecuencia, en Alaska. ¿Y en Alaska? ¿Y qué pasa allí? Pues, ¿por qué creéis que hay tanto movimiento también de barcos y demás de China, Rusia, naciones europeas que están en la zona norte? ¿Y por qué? Hay petróleo, hay gas, es la disputa de siempre. Y ahora ya veis, Alaska, sí, pertenece esta parte a Estados Unidos, claro, pero algo que parecía que no se podía tocar porque era una gran desgracia a nivel medioambiental, pues ya veis, cuando el interés llega, se acabaron las cuestiones poéticas, para que me entendáis, ¿eh? Bueno, pues ahora dejamos un poco de descanso de estas situaciones tan tensas para mostrar alguna noticia de ciencia y tecnología que desde luego es sumamente interesante. Y mirad este invento. Permite convertir agua de mar en potable en solo media hora y de forma sostenible. Y aquí nos explica todo el método de filtración para que el agua salada sea potable y además con energía solar. Pues en 30 minutos son capaces de desarrollar unos volúmenes grandes de agua que pueden subsanar la desgracia de tantos lugares donde no tienen agua potable apenas
Y con toda esta tecnología sería sencillísimo y mucho más económico de todos los métodos que hay ahora de desalinización, pero que además saldría muchísimo más económico y rendible y sin problemas para la salud. El filtro especialmente diseñado puede generar cientos de litros de agua potable por día y solo requiere luz solar directa para purificarlos, lo que hace que el proceso sea energéticamente eficiente, de bajo costo y sostenible. Para la fabricación del filtro se utilizan compuestos organometálicos, MOF por sus siglas en inglés, que constan de iones metálicos que forman un material cristalino. Y bien, aquí tenéis una especie de muestra. El agua salina corre a través del tubo, cubierta con una lámina de aluminio, donde las sales se absorben sin luz, produciendo agua dulce. Pues es un gran invento, señores. Vaya que es un gran invento. ¿Llegarán a aplicarlo en todas partes para que el agua deje de ser el grave problema de la humanidad en tantos lugares? Pues eso ya lo veremos. Pero el invento, espléndido. Y bien, volvemos a hablar de países y ahora de Latinoamérica. Y mirad estas noticias. Nos centramos primero en Venezuela. Obispos piden participar de forma masiva en las elecciones de diciembre. No, ellos no se ponen en política, dicen. ¿No? Pues ¿qué cosas es eso entonces, no? Ante el manifestarse por parte de la oposición de la voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre, denunciando fraude electoral, los prelados recuerdan lo sucedido en 2005 y piden a la población concurrir al voto de forma masiva. A los líderes y partidos políticos que se han manifestado contra el voto les dicen: no basta con no participar. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado este 11 de agosto, en vista de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el país el próximo mes de diciembre. Conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación del evento electoral, los prelados exhortan al pueblo a participar de forma masiva en estas elecciones con la esperanza de vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno. Con lo cual, ¿qué se denota? Pues que el Vaticano ahora no quiere que el señor Maduro siga en el poder. Y, por tanto, instan a la gente, evidentemente no por su bien, sino por sus intereses, para que esto termine así, distinto de como es ahora. El momento actual, escriben los prelados, exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Qué bien lo pintan todo, ¿eh? En el comunicado se hace presente, por otra parte, que el episcopado ha permanentemente llamado la atención en sus reflexiones y exhortaciones sobre el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, el cual ha sido olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Una crisis que ha sido agravada por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país ya marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos. Por tanto, salen como defensores del pueblo. Por tanto, si las cosas cambian finalmente en Venezuela, ¿quiénes van a quedar como los que miraban por el pueblo? Tal como señalan los obispos, las elecciones convocadas para diciembre han sido marcadas por una serie de irregularidades como la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, la inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales, y han llevado a un grupo importante de líderes y de partidos políticos a manifestar su voluntad de no participar en las mismas. Y mirad, de ahí que los obispos venezolanos exhorten al voto masivo porque, como mencionado más arriba, a pesar de las irregularidades,
la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno. ¿Será que ellos no tienen ningún interés en Venezuela? ¿Será que necesitan sacar rédito también de los recursos energéticos de ese país? Ya sabéis que el Vaticano está en las negociaciones del petróleo, ¿eh? ¿Quién se lleva el petróleo de allí ahora? Un país que de momento no le va bien aún al Vaticano del todo, ¿eh? Bueno, pues por eso hacen lo que hacen. El comunicado está firmado por el presidente de la CEF, Monseñor José Luis Azuje Ayala, el primer y segundo vicepresidente, Monseñor Mario del Valle Moronta, y Monseñor Raúl Bior Castillo, el secretario general, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, y los señores cardenales Baltazar Porras y Jorge Urosa Sabino, ambos presidentes honorarios de la Conferencia Episcopal Venezolana, o sea, la cúpula del clero en Venezuela. Y cuando ellos hablan esto es porque evidentemente está siendo apoyado por el propio Vaticano de lleno. ¿Creéis que las situaciones van a ser positivas? Pues veremos cómo termina el panorama. Pero todas las personas que me escribís, me contactáis desde Venezuela, salvo alguna excepción, todos me afirmáis que el panorama es desastroso y que la economía está por los suelos, que la gente lo pasa muy mal y tantas miserias más. Pues que Dios cuide de su pueblo allí, porque cuando ves todos estos panoramas, veremos qué termina pasando. Pero pinta mal por todos lados, ¿eh? Porque mirad también ahora Colombia. El asesinato de 5 adolescentes en Cali conmociona a ese país. Dicen que fue de forma vil y despiadada, pero aún hay más. Ola de violencia, 3 masacres en una semana dejan 16 muertos. Y claro, evidentemente allí se mueven también muchos intereses. Y no solo precisamente es cuestión petrolera, que puede haber, pero sobre todo que se mueve allí, tema de drogas, ¿verdad? Bueno, pues ahora pasamos a Argentina y mira por dónde, algo que no nos va a dejar indiferentes tampoco, sobre todo si creéis en la palabra de Dios como eso, palabra de Dios. Tras la iniciativa de una monja, inauguraron en Neuquén el primer barrio trans del mundo. El primer complejo de viviendas para mujeres trans a nivel mundial fue inaugurado en la semana pasada en la ciudad de Neuquén por iniciativa de una monja en un terreno cedido a su monasterio por el municipio y con fondos aportados por el gobierno provincial, una experiencia que mereció palabras de felicitación hasta del Papa Francisco. O sea que el Papa Francisco apoya esta cuestión. Es interesante porque hay gente que me escribe también de Argentina, donde nos habla de las penurias que están pasando y esto lo hacen solo para un cierto tipo de personas, no para todos los pobres en general. Y el Papa aplaude eso, cuando el Papa lo que debería decir es lo que es bueno y lo que no es conveniente caras a Dios. Y eso no lo hace. Claro que hay que ayudar a todo el mundo, por supuesto, pero hay que decir a las personas si están haciendo bien o no. ¿Cómo van a ser salvas si encima prácticamente les aplaudes por hacer las cosas mal? Bueno, pues esta es la cuestión. Por desgracia, el Papa ya sabemos que no va a hablar a favor de la palabra de Dios, sino que será prácticamente lo contrario y la palabra de Dios solo será su tapadera. Y el mundo lo van a llevar a donde ellos quieren. Qué bonito sería que esto pasara para ayudar a todas las personas del mundo y no solo a ciertos colectivos. Pero es la forma también de encarar una situación para que el mundo vaya aceptando ciertas cosas. Desde luego es súper cierto que habrá muchas personas dentro de la fe católica que no creerán esto conveniente, pero el Papa, de momento, lo aplaude. Y si lo aplaude, ya veis la vía que va a seguir llevando el Vaticano hasta el final. Y ahora dejamos estas cuestiones de lado y vamos a hacer un repaso a esas cuestiones que son precisamente no muy agradables y que solo os muestro unos ejemplos. Empezamos por accidentes. 3 personas mueren y 6 resultan heridas por el descarrilamiento de un tren en Reino Unido. Incendios. 3 muertos y 4 heridos en el incendio de unos bajos en Barcelona. Y ahora entramos en pestes. Y atención ahora a esto.
porque es la portada de Economist. Y ya lo sabéis, esta revista, entre los cuales están precisamente los señores Rothschild, ya sabéis quiénes son de sobra, si habéis seguido todo lo que hemos presentado en conferencias, ahora muestran esta portada que dice: el estudiante ausente, cómo COVID-19 cambiará la universidad. Y no sé si os extraña la imagen, que ahora os la muestro ampliada, es esta. Un estudiante con todo su atuendo y su diploma, pero no hay nadie dentro. ¿Qué es esto? Pues evidentemente algo indica que aquí las cosas van a cambiar y mucho, y también en el tema estudiantil. ¿Quiere decir que habrá presencia física en las clases o esto empezará a ser historia? Muchas cosas van a ir cambiando, ¿verdad? Muchas cosas. Y The Economist, como siempre, ya nos muestra el anticipo, porque saben muy bien, saben de sobras los planes que ellos trazan para después aplicarlos. Bueno, pues nada, ahí queda eso. Y más cuestiones sobre pestes. Bunyavirus, el nuevo virus mortal que reaparece en China. Los resucitados, entre comillas, bunyaviruales, ponen en el foco de nuevo a China, que lucha ahora contra la peste bubónica. China, origen del coronavirus, sigue siendo noticia debido a diferentes temas de salud, como en el caso de la peste bubónica, que incluso han limitado el movimiento a una de sus aldeas por la propagación de la peste. Pero no solo la peste bubónica es noticia, sino que ahora reaparece un viejo y mortal virus que creían que se había erradicado, el bunyavirus. Según las autoridades locales, la enfermedad por bunyavirus ha causado 7 muertes y más de 60 personas infectadas. La tasa de mortalidad del bunyavirus es de alrededor del 10%, según los Centros de Control de Enfermedades de Taiwán. Es muy elevada, ¿eh? Muy elevada. En fin, ya veis que esto es un no parar. Y Jesús lo profetizó: antes de su retorno habría pestes. Y señores, las pestes están, no son ningún invento. Otra cosa es la manipulación que hagan de las mismas, con datos y tantas cosas más que quieran aplicar. Pero lo que existe, existe. Y Jesús lo profetizó, y no son bromas. Y eso nos debería hacer pensar, y mucho. Sobre todo cuando vemos este tipo de movimientos. Perú retoma la inmovilización total los domingos ante nuevos brotes de COVID-19. Sí, la inmovilización total los domingos. No dice los sábados, o el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes. No, los domingos. ¿Por qué? Esto nos debería hacer pensar, ¿eh? Estamos viendo cómo el COVID-19 es una muestra de lo que va a pasar, según nos narra la profecía, cuando surja la ley dominical, porque será eso, ley dominical, no será ley sabática, ni ley del viernes, ni ley de mandangas, va a ser la ley dominical, cuando la gente ya se le acabará esa buena vida de tantos, ahora me voy para aquí, ahora me voy para allá. El COVID-19 ya hace esas restricciones y hasta el punto que estamos viendo cómo todo esto se aplica a una sociedad que evidentemente ya tiene el domingo como algo distinto y que la gente se lo toma para bien o no, depende de lo que creas y depende de lo que sepas que hay detrás de todo esto. Pero fijaos, es todo un ejemplo, ¿eh? Esto es a pequeña escala lo que pasará en todo el mundo cuando la ley dominical se imponga. Inmovilización, la gente solo podrá ir a lugares de culto y poca cosa más, ¿eh? No creáis que se podrá volver a hacer de todo como hasta ahora. Mirad, esto no es la última noticia al respecto, luego veremos más, pero ahora volvemos a mostrar algo sobre Bill Gates, que dice ahora cuándo terminará la pandemia de coronavirus. Y dice que la fecha será diferente para los países ricos que para los pobres. ¿Y por qué dice esto? Mirad. Gates subrayó que la línea de innovación sobre la ampliación de los diagnósticos, nuevas terapias y vacunas es realmente impresionante. Esto me hace sentir que el mundo rico seguro que debería poder terminar con la pandemia a finales de 2021 y el resto de los países a finales de 2022. Bueno, ya ha puesto unas fechas por aquí impresionantes, ¿eh?
Un año de diferencia entre países conocidos como los ricos y los otros como los pobres. Gates se mostró optimista frente a la efectividad de una vacuna contra el COVID-19. Esta enfermedad parece ser muy prevenible con vacunas, dijo el multimillonario que financia la investigación médica y programas de vacunas a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, de los cuales ya estuvimos hablando, ¿verdad? No obstante, el magnate cree que algunas vacunas en desarrollo solo van a ayudar a los países más ricos debido a su forma de producción y la dificultad de distribuirlas. No serán una solución expansible y de bajo costo para el resto del mundo, advirtió Gates. Pues vaya panorama, ¿no? Fijaos que había gente que decía, las vacunas serán para todo el mundo. No. Las vacunas no van a llegar para todo el mundo, ya lo mostramos, ellos mismos lo reconocen, es imposible dar abasto a 7.500 millones de personas con vacunas, pero desde luego van a hacer que muchos sean vacunados. Luego veremos más adelante lo que va sucediendo con esto, porque ya veis que cada día son noticias nuevas al respecto y que se habla que si más confinamientos, más problemas y, en fin, es un no parar. Pero hablábamos de pestes, mirad, aún se van añadiendo más factores. Ya son 18 los hospitalizados por la meningoencefalitis provocada por un mosquito en Sevilla, en Andalucía, en España. El virus conocido como del Nilo Occidental, con este mosquito que es el Culex pipiens y que hace esta gracia en la gente, ya lo veis, por decirlo de algún modo, vaya gracia. Pero esto no es todo. También mirad en Bariloche qué sucede con el coronavirus. Una mujer salió a pasear al perro y la detuvieron entre 5 policías. La mujer sacó a su animal a la calle, pero la actividad se encuentra prohibida los domingos. Y bueno, ya nos muestro las imágenes porque es espectacular cómo descienden de un coche 5 policías y la van a detener, ella gritando, desesperada, en fin, todo un show, Pero ya veis, ¿qué día está prohibida la actividad? Los domingos. Y esto en Bariloche, esto en Argentina. Hemos visto Perú, vemos Argentina. Da que pensar ya esto, ¿no? Bueno, pues si aún creéis que la ley dominical no va a llegar y que ahora causará estos estragos contra todos aquellos que se reboten y digan que el sábado es el día de Dios, etcétera, etcétera, en fin, ya sabéis que una vez más os he de decir, mirad las conferencias 8, 9 y 10 de nuestra serie del Gran Engaño. Son viejas, sí, del año 2006, pero el contenido cada vez está siendo más vigente y es profecía pura de lo que nos espera en muy pocos años. Cuestión de terremotos, han habido algunos, destaco este, en Filipinas, magnitud 6,6 y deja al menos un muerto. Y apartado para el Vaticano, desde luego la foto es impresionante una vez más, cuando sabéis lo de la cruz quebrada, este símbolo satánico. Y mirad, 8º año de pontificado. Uy, algunos decían, interpretando la profecía como una patata de mal, de, uy, este papa es de trámite, este papa durará poco, será breve. Pues vaya patinazo por interpretar mal las profecías, señores, y ahora buscando excusas. 8º año de pontificado ya del Papa Francisco. ¿Y qué sucede? Pues que acuñan una medalla para su aniversario. Y es esta que veis aquí. Por un lado, lo de siempre, el escudo papal, con el emblema de la Compañía de Jesús, IHS, la estrella y la flor de nardo. Por si no lo recordáis de cuando presentamos el escudo papal que significaba, el del Papa Francisco, lo veis también aquí. La estrella simboliza a la Virgen María. ¿Por qué? Es una estrella de 8 puntas. Es la que simboliza a la Virgen María. Y la flor de nardo a San José. El escudo de armas está adornado a los lados con ramas de lirio. Otra flor que simboliza a San José. Bueno, es curioso, hay más florecillas para San José que para la Virgen. La Virgen ya la ponen en el estrellato, directamente, nunca mejor dicho. Alrededor, en la parte superior, está grabada la inscripción Francisco Pontífice Maximus, año 8º, por tanto el sumo pontífice. El mismo título que les daban al emperador romano, qué curioso.
mientras que en la parte inferior está el nombre del artista, Carmen Testa. En el borde se encuentra la inscripción E Civitate Vaticana con el número de la medalla. Civitate Vaticana, número de la medalla. Y mirad ahora qué hay detrás. En el reverso, en el centro de la medalla, está representado San José sosteniendo el lirio y el niño Jesús en sus brazos. La Iglesia Universal está representada por la Basílica de San Pedro, que aparece en el fondo de la composición. Todos estos elementos subrayan que la medalla es acuñada en el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Universal por el Beato Papa Pío IX. La imagen está acompañada en la parte inferior, fijaos bien, por la inscripción Tu eris superdomum meam, tomada del libro del Génesis. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora lo vais a ver qué es. Mirad, Génesis 41, versículos, yo no os pongo solo el 40 y el 41, os pongo también el 42. En la Biblia Sacra Vulgata, está en latín, fijaos que aparece en el versículo 40, Tu eris superdomum meam, la frase que aparece acuñada en la medalla. Y continúa. Bien, yo no os lo voy a leer en latín, vamos a la versión Reina Valera 1960, el mismo texto, traducido al español, dice: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Pues bien, cuando lees esto, a ver, es la medalla del Papa. ¿A quién hace referencia de tú estarás sobre mi casa? ¿A José? ¿Al José del faraón de Egipto? ¿Al José, padre de Jesús en la tierra? ¿O hace referencia al Papa como Pontífice Maximus? Pues no sé, a mí me queda la duda, la verdad. Pero ya veis, ellos se basan en este texto para decir tú estarás sobre mi casa. En fin, yo no sé si ellos lo terminan aclarando, pero lo lógico sería pensar que esto lo aplican a José como padre de Jesús en la tierra, porque es el que aparece en la medalla. Pero por el otro lado vemos que pone Pontífice Maximus, que es el Papa. Bueno, pues en definitiva, sea lo que sea, nada de esto sería correcto. Tú estarás sobre mi casa, evidentemente, esto no hacía referencia ni a José, padre de Jesús en la tierra, ni hacía referencia a ¿quién? A un Papa, porque ningún Papa está como dueño y señor de la casa de Dios, sino todo lo contrario, están como el sistema del anticristo. En fin, dicho esto, todo el mundo en pos de la bestia. ¿Y quién ha ido a verlo ahora? Pues ya lo veréis, el Papa recibe a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU. Aquí todos entran en lo mismo, cómo no. Y ahora una película, y tiene que ver con cuestión vaticana. ¿Cuál es? Pues ahora lo vais a ver. Andrea Bocelli, ya sabéis, el famoso cantante operístico, interpreta la canción original de Fátima, la película. Gracia plena. Pues una vez más, ahora hay una película sobre Fátima y que va a ser estrenada en los cines, un film religioso, como no. ¿Y de qué va a hablar? Pues ya os lo podéis imaginar, las apariciones de la Virgen de Fátima, a Jacinta, Francisco, Lucía, los famosos pastorcitos de Portugal, que tuvieron esas presencias que cuentan de apariciones de la Virgen cada día 13 durante unos cuantos meses. En fin, una vez más, propagandas no van a faltarles. Pero hay algo más, mirad esto. Con motivo de la festividad de la Virgen de Fátima, el pasado 13 de mayo, día de la primera aparición de la Virgen en la localidad portuguesa, la distribuidora de Fátima, la película Bosco Films, lanzó el tráiler oficial de la cinta promovida por el movimiento Mater Fátima, liderado por el padre Héctor Ramírez. La película tiene un mensaje universal de paz,
La idea de que todos debemos cambiar nuestro comportamiento para terminar con la violencia y la guerra. Pero también es una historia humana acerca de una pequeña niña, la relación con su madre y cómo el cuestionamiento sobre la fe puede llevar a una fe aún mayor, indica el director. Violencia, guerra, no puede ser. Comportamiento de cambio y paz universal. Es lo que está diciendo el Papa por todos lados, con el desarme y tantas cosas más, y pidiendo la paz en Bielorrusia, en el Líbano, en aquí y allá y en todas partes, cuando por detrás, cómo la lían, ¿eh? Qué curiosa. Pero esta es la idea que van a vender, la paz universal. Y desde luego recordemos que alguien va a aparecer en un momento oportuno para instaurar esa paz universal, que alguien ya habrá venido antes a poner. Primero el Papa y después apareciendo Satanás como si fuera Cristo. Bueno, pues el terreno se sigue preparando. Y ahora mirad, dibujos animados, a ver qué ven vuestros hijos cuando os despistáis un poco. Disney confirma que tendrá un personaje bisexual y multicultural en Casa Búho. Vaya, encima Búho. La primera protagonista LGBTQ+, en una serie de la compañía. La serie trata de las aventuras de una adolescente que se convierte en bruja, aunque no tiene habilidades mágicas. Y hay todo un tráiler del dibujo que ya ni os pongo. En fin, esto es lo que vuestros hijos pueden ver y vosotros sin enteraros. Puede ser, ¿eh? Pues bien, nosotros terminamos aquí la conferencia y lo vamos a hacer ya no con textos bíblicos, que os los muestro durante toda la conferencia, en relación con las profecías y en relación con las noticias que van apareciendo. Y ahora os muestro la cita para terminar de Ellen White, donde nos dice algo que nos debería hacer pensar y mucho. Extraído de Eventos de los Últimos Días, el libro recopilatorio, en la página 154, nos dice esto. Y ahora recordad lo que habéis visto, sobre todo las cuestiones de pestes. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Esto lo escribió en 1889. Y ya hemos visto cómo la peste lo que está haciendo ya es que en algunos países, y hablo de peste para hablar de COVID-19, se está produciendo que los domingos no se puede hacer nada, confinamiento absoluto. ¿Y qué va a suceder con la ley dominical? Pues que la gente deberá pasar por un rasero también. Y esto va a servir para que el pueblo de Dios deba manifestarse claramente, posicionándose sí o sí, al menos que seamos traidores a Dios, por salvar el pellejo momentáneamente. Y deberemos denunciar que eso es la marca de la bestia, que el domingo como día de reposo, instaurado para todo el mundo, es una voluntad satánica y no de Dios, y que el sábado sigue siendo el día santo del Señor. ¿Y qué va a suceder? Pues lo que veis aquí plasmado. La perspectiva va a ser una lucha larga, efectivamente, porque durante 3 años y medio el pueblo de Dios sufrirá persecución con la ley dominical hasta el retorno de Cristo. Y cada vez irá a más. ¿Habrá encarcelamientos? Sí, no de todos, pero habrá encarcelamientos. ¿Habrá pérdida de bienes? Sin duda. Nadie va a poder retener sus bienes porque van a ser confiscados. Pero además, ¿qué se puede perder? La vida misma. Sí. Habrá mártires aún hasta el fin, hasta que caiga la primera de las plagas 1 año antes del retorno de Cristo. Va a haber mártires por guardar el sábado aún en nuestros días, por defender la ley de Dios como algo inamovible por la eternidad. Y esto, por desgracia, prácticamente no se dice ni en las iglesias adventistas. Y ahora, cuando las personas son adventistas y trabajan incluso en sábado, algunos de ellos, no se les dice, pero ¿cómo ahora cedes y luego esperarás cuando haya la ley dominical no ceder?
si no te preparas ahora con la poca oposición, entre comillas, que aún hay, ¿cómo vas a resistir al fin de los días? ¿Cómo vas a serle fiel a Dios? Debemos dar el paso por fe. El Señor no abandona nunca a su pueblo. Y eso es una lección que muchos aún deben aprender. Otros la hemos tenido que aprender en años atrás, muchos años atrás ya. Pero otros, que entran nuevos a la fe, deberán prepararse para ser fieles ahora, para poderlo ser al final. Porque ahora difícilmente te juegas la vida. Te puedes jugar el no poder pagar la luz, el agua o no tener para comer mucho. Pero jugarse la vida misma, pocos se la juegan por guardar el sábado. Y desde luego, si se puede evitar ahora, mejor que mejor. Pero hay que ser fieles al Señor. Pero llegará un momento en que ya no habrá otra cuestión. Será muerte para el pueblo de Dios. Y muchos van a caer en eso. ¿Debemos asustarnos y salir corriendo ya y dejar la fe por eso? ¿O debemos acercarnos más al Señor ahora que nunca para estar preparados para esos momentos? Dios tendrá mártires aún que van a ser añadidos. Y hasta que no caigan las plagas van a morir muchos fieles al Señor. Pero mientras debemos seguir dando el mensaje para que más gente se prepare, conozca la verdad y guarde el cuarto mandamiento de Éxodo 20, que sigue estando en plena vigencia, aunque a muchos les disguste tanto tener que aceptar eso, y busquen los 1001 peros posibles. Pero recordad, el Señor tiene un sello para su pueblo, el Espíritu Santo recibido por guardar el santo sábado. Y otros recibirán la marca de la bestia. Sí, podrán comprar y vender, sí, pero estarán cediendo a observar un día que será por imposición satánica, queriendo ser igual a Dios y cambiando su día de reposo, y siendo patrocinado, auspiciado, empujado plenamente por el papado y por el protestantismo apóstata, que siguen los mismos pasos, y que el espiritismo va a terminar de dar también su apoyo, porque hasta las apariciones que habrán de demonios haciéndose pasar por muertos o ángeles del cielo o tantas cosas más, vendrán a decir que el domingo es el día de reposo y que todos en unidad podrán dar esa paz al mundo, pero habrá algunos que se resistirán y esos deberán ser eliminados por el bien común. ¿Estamos preparados por eso? Pues pronto, muy pronto, en pocos años, la ley dominical va a llegar. Y no me cansaré de repetirlo, porque todos aquellos que aún ahora dudáis, creéis que eso no va a ser así, si estáis vivos lo vais a ver. Y pensad que luego ya no tendréis la más mínima excusa. Cuando veáis que surge ley dominical, tenéis que hacer algo ya. Y espero que sea el paso duro que será en esos momentos, de decir, es verdad, me entrego al Señor, pase lo que pase en mi vida, porque después seré salvo por la eternidad. Que Dios os bendiga y os ayude a serle fieles y a nosotros a seguir dando el mensaje también hasta que ya no se pueda más, también aguantando y siéndole fieles. Maranata 2031, Señor vuelve. No os dejéis engañar por otras cosas.